Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Vamos a hablar hoy de un tema sencillo, básico, pero que tarde o temprano siempre acabamos topando con él. Estoy hablando de el manejo de fechas, el dar formato a las fechas, el ver cómo recibimos estos datos de fechas de diferentes orígenes de datos y cómo podemos manejarlos, cómo podemos manipularlos y luego volverlos a guardar de forma correcta. Vamos a ver diferentes funciones que nos ofrece Power Apps para el manejo de este tipo de datos. Por tanto, empezamos. Mira, tener una aplicación en Power Apps, podemos necesitar introducir una fecha y necesitamos un elemento que nos permita introducirla de forma fácil, ¿vale? Este elemento es este que veis aquí, ¿vale? Que nos sale un desplegable con un calendario donde podemos escoger la fecha que nos interesa. Nos permite navegar entre años, entre meses, entre días, hasta escoger la fecha que nos interesa introducir para no tener que entrarla a mano, ¿vale? Esta sería una forma de entrar un dato de fecha cómodo en Power Apps. Tenemos también la posibilidad luego de esto que nos han entrado, meterlo en un campo, en una variable, ¿vale? Para poder trabajar con esta fecha, ¿vale? Tenemos funciones que nos pueden dar todos los meses del año para que el usuario pueda escoger entre alguno de estos meses, ¿vale? Y además estas funciones se adaptan al idioma del Power Apps, o sea, del usuario que esté ejecutando esa aplicación de Power Apps, ¿vale? De la misma forma que podemos desplegar los meses, podemos desplegar también, por ejemplo, los días de la semana, ¿vale? Hay un largo etcétera de funciones que me van a permitir darnos estos datos para facilitar la entrada de fechas, ¿vale? Del mismo modo, podemos obtener la hora actual. Y no solo la hora actual, sino también la hora actual, ¿vale? Y evidentemente luego esa fecha, esa hora, le podemos dar un formato concreto. Por otro lado, aparte de poder entrar datos o poder obtenerlos de la hora actual o de la fecha actual, podemos recibir datos de diferentes orígenes de datos. Podemos tener tablas en Dataverse, en SQL, en SharePoint, con alguna de estas columnas o alguno de estos campos con fecha, ¿vale? Esta fecha, evidentemente, nosotros la podemos recoger y trabajar desde Power Apps, ¿vale? Podemos convertirla y a lo mejor si nos viene en un formato como el que veis aquí, que es el que ya os digo que viene por defecto, y fijaros que en los diferentes orígenes de datos siempre Power Apps me va a mostrar la fecha en este formato. Pensad que Power Apps para conectarse a Dataverse, al SQL, al SharePoint, utiliza un conector. Y ese conector es el encargado de interpretar el tipo de fecha, tal como lo grabe los diferentes tipos de orígenes de datos y convertirlas nosotros en un formato único, ¿vale? Por tanto, siempre que obtengamos datos de un origen de datos que venga por un conector de Power Apps, siempre nos encontraremos la fecha de este tipo. Esto no quiere decir que nosotros no podamos convertirla y, por ejemplo, darle este formato que veis aquí, ¿vale? El 15/05/2021, ¿sí? Podemos de una fecha en concreto, utilizando funciones, sacar el número del mes. Aquí estamos hablando del 4 de julio, pues yo puedo decir, vale, pero este mes, ¿qué número de mes es? Pues el mes 7. ¿O qué número de semana dentro de, o sea, esta fecha, a qué número de la semana del año corresponde? Pues bueno, 4 de julio, pues corresponde a la semana 27 del año, ¿vale? Y también saber, por ejemplo, cuántos días o la diferencia entre dos fechas. ¿Cuántos días han pasado, por ejemplo, desde la fecha que nos muestra aquí hasta el día de hoy? En este caso, 394. Estamos a fecha 3 de abril, pues bueno, pues sería eso. 365 días que tiene el año más los que han pasado de
de este mes de marzo, 394 días, ¿vale? Tenemos un montón de funciones. Luego os pasaré también un sitio donde podéis encontrar prácticamente todas estas funciones resumidas, pero vamos a ver algunas de ellas, las más interesantes, para poder empezar a trabajar. Bien, como decía antes, la mejor opción para poder introducir una fecha en Power Apps es insertar una entrada de selección de fecha, ¿vale? Este tipo de entrada, que es esta que veis aquí, ¿vale? Es igual que la que tengo aquí, simplemente que le he cambiado el formato, los colores y demás, ¿vale? Pero estos tipos de entrada me permiten a través de este botoncito desplegar un calendario y escoger la fecha sin tener que escribirla manualmente, ¿vale? Aparte de cambiarle el aspecto, ¿vale? Una de las propiedades principales de este control es el default date. El default date es el que me va a mostrar por defecto cuando yo le dé al botoncito. Si yo le aplico la función today, lo que me va a mostrar es el día de hoy. O sea, el día de hoy va a ser la fecha que me va a seleccionar el calendario por defecto. Si yo le pusiera pues otro día en concreto, pues me mostraría ese día como fecha inicial para empezar yo a escoger. ¿Vale? Bien, como decía también antes, yo puedo tener un cuadro de texto y recoger el valor de la fecha que me acaban de introducir. Simplemente le digo, este cuadro de texto, en el valor text, es donde puedo escribir el valor de este texto, le digo, pues mira, el valor de este texto va a ser el valor que tenga el data picker 1. Data picker 1 es el nombre de este objeto de aquí, ¿vale? De este control. Por tanto, este cuadro de texto recoge la fecha que hemos escogido en el data picker 1. ¿Sí? Bien, como os decía, podemos utilizar desplegables. Esto es una lista desplegable, un drop-down, ¿vale? Y a este drop-down, en lugar de ponerle una tabla, en lugar de ponerle elementos escritos a mano entre corchetes, ¿vale? Yo lo que hago es decir, mira, esta tabla, que en definitiva al final es una tabla lo que me va a desplegar aquí, va a tener todo el valor de una función que se llama calendar, y en este caso le voy a sacar todos los meses del año. Y además en formato long, ¿vale? Fijaros que si yo escribo calendar, y le pongo un punto, ¿vale? Me muestra las diferentes opciones que tengo del calendario. Si en lugar de long le pongo short, ¿vale? Cierro el paréntesis. Fijaros que me muestra los meses, pero en formato reducido, ¿vale? Es decir, en lugar de enero me muestra N, Feb, Mar, ¿vale? Pero tengo más opciones. Por ejemplo, aquí he utilizado también calendar y en lugar de utilizar los meses, estoy utilizando los días de la semana y en formato long, ¿vale? Es decir, estoy mostrando todos los días de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra función más, por tanto, calendar, que puedes utilizar para obtener una tabla desde la cual poder escoger pues un mes, un día, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, decía que yo siempre puedo obtener la fecha de hoy. Fijaros, yo tengo aquí un cuadro de texto, una label, mejor dicho, una etiqueta, ¿vale? Donde estoy mostrando el resultado de una variable. Esta variable se llama fecha actual. Y esta variable se modifica cuando le dan a este botón, ¿vale? Este botón, on select, que es en el momento en que se da clic al botón, lo que hace es darle el valor a la variable fecha actual con now, ¿vale? Fijaros que antes en la fecha que teníamos aquí arriba estábamos utilizando today. Today me devuelve siempre el día correspondiente al día de hoy, ¿vale? En cambio, now me devuelve el día de hoy y la fecha. Por tanto, lo que me está devolviendo aquí es la fecha actual más la hora actual. Cada vez que yo le doy a este botón, se me actualiza la hora, ¿lo veis? Ahora, porque todavía no ha pasado, pero cuando pase un minuto, ¿vale? Pues aquí esto, al darle el botón otra vez,
me mostrará las 17:52. Esta es la diferencia entre today, que solo me muestra la fecha, y now, que además de la fecha me muestra la hora, ¿vale? Bien, por tanto, cuando me aprietan en este botoncito, yo modifico una variable que se llama fecha actual y le pongo el valor del resultado de la función now. Si en lugar de la función now utilizada today, aquí solo tendría la fecha. Muy bien. Otra forma de convertir fechas, ¿vale? Sería decir, mira, cógeme de la fecha actual y me sacas la fecha en formato largo, long date. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí yo tenía la fecha, ¿vale? Y resulta que la fecha en formato long date, ¿vale? Sería domingo 3 de abril de 2022. Fijaos que le ha puesto el día de la semana, domingo, y ha prescindido de la hora, ¿vale? Este es el formato long date. Luego os paso, como decía, las diferentes formas, pero si os fijáis al desplegar la función, ¿vale? Esto está utilizando una función que se llama datetime_format, ¿vale? Y aquí yo he utilizado long date, pero podría haber utilizado long date time, ¿vale? O long time, ¿vale? Entonces me hubiera mostrado solo la hora, ¿vale? Bien, aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Donde me está utilizando la fecha actual que he recogido al darle el botoncito, me está recogiendo el time format y el short date, ¿vale? Para mostrarme la fecha en formato corto. Y luego aquí me muestra también, utilizando lo mismo, el long time con un formato de 24 horas, ¿vale? Por tanto, 50.000 maneras de representar fechas, horas a partir de una sola entrada, ¿vale? Bien, como os decía, luego podemos encontrarnos con diferentes orígenes de datos en los que se han definido columnas con fechas, ¿vale? Estos orígenes de datos, nosotros desde Power Apps ya sabéis que accedemos a través de conectores. Una vez conectados a ese origen de datos, cuando recogemos los datos de un registro y Power Apps se da cuenta de que es una fecha, me lo convierte en este formato. Yo aquí lo único que he tenido que hacer en esta galería de un origen de datos de Dataverse es a este campo, pues simplemente decir, pues mira, esto es ThisItem, y acordaros que cuando estamos asociando una galería a un origen de datos, los diferentes campos los represento en la primera fila y simplemente le tengo que poner ThisItem, es decir, de este registro me coges la fecha de creación y así me lo muestra. Pues bien, lo mismo pasa cuando el origen de datos es un SQL. Este origen de datos era Dataverse, este otro origen de datos es un SQL. Y aquí me está mostrando el ThisItem Order Date. Esto es una tabla de pedidos y aquí me están mostrando la fecha del pedido. Pero fijaros que el formato es el mismo. No cambia, aunque el origen sea distinto, ¿vale? Y aquí abajo tengo otro origen de datos, en este caso un SharePoint, ¿vale? Pues he movido un poquito. Y este SharePoint tiene también un campo que es la fecha de creación de este registro, creado. Por lo tanto, yo estoy poniendo thisItem.creado. Y en los tres casos obtengo el mismo tipo de fecha, es decir, nombre de la fecha con el mes de esta forma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra cosa sería si yo quisiera cambiar el formato de esta fecha. ¿Cómo puedo yo manipular esta fecha? Pues porque quiero mostrarlo de otra manera o porque lo tengo que guardar en un sitio que sí que me obliga a guardarlo con un formato distinto, etcétera, etcétera. Pensad que si de todo esto que estamos viendo aquí creáramos un formulario, Power Apps de la misma forma me crearía una entrada para esa fecha que yo podría utilizar y guardar ese dato de forma sin tener que utilizar ninguna función para modificar el formato de esa fecha. Tengo que olvidarme de ese problema. Ahora, si yo necesito por otros motivos cambiar ese formato de fecha, como veíamos arriba, cambiar y poner otro tipo de formato a esa fecha, tengo herramientas, tengo funciones que me lo permiten hacer. Pero
cuidado con esas funciones y cómo las usamos. Mirad, aquí yo lo que hago es de este origen de datos del Dataverse que tengo aquí, ¿vale? Esta fecha que recojo, la del 15 de mayo, la estoy mostrando aquí en una etiqueta, ¿vale? Por tanto, simplemente le digo, mira, de la galería 1, de lo que me han seleccionado, me coges la fecha de creación, que es esta de aquí, y me la muestras en esta label, ¿vale? En esta etiqueta, ¿vale? Hasta ahí ningún problema. Pero, ¿y si yo quiero convertirlo y decir, mira, es que yo quiero que me salga en lugar de 15 de mayo, ¿vale? Y con la hora y todo esto, no, no. Yo quiero que me muestre la fecha en este formato. 15, que es el día, barra 05, que es el mes, barra el año, ¿vale? Mira, yo puedo utilizar eh, el formato de este que veis aquí, ¿vale? Yo puedo coger fecha dataverse, ¿vale? Que sería este elemento de aquí, este primero le he llamado fecha dataverse, y decirle, aplícale este formato con la función text y le pones el formato día, mes, año. Como veis, el resultado es que no me está haciendo caso, es decir, me está mostrando lo mismo que tenemos aquí. Por tanto, esta función así está mal, ¿vale? No puedo aplicar la función text para dar un formato a una fecha tal como me llega, ¿vale? Fijaros que aquí lo he corregido, ¿vale? Y aquí me lo está haciendo bien. Para hacerlo correctamente, ¿vale? Yo tengo que decir, mirad, cógeme el text, o sea, conviérteme en texto la fecha que tengo aquí, conviértemelo en texto. Este texto me lo conviertes en fecha y además teniendo en cuenta el formato español, ¿vale? Y le das con la función text, ahora sí, este formato, ¿vale? Por tanto, hay que aprenderse esta función como es, ¿no? Pero realmente lo que estoy haciendo es convirtiendo primero en texto la fecha que me viene y a partir de ahí utilizando la función importante date value, ¿vale? A partir de aquí, cuando ya tengo el date value de esta fecha, ya sí que le puedo aplicar la función text para convertirla a los valores que yo quiera. Aquí he utilizado dd para que me muestre el día, si en lugar de utilizo veis que me cambia en lugar del número me pone mayo, ¿vale? es para mostrar el mes en 2 dígitos y en numérico, mayo, o sea, el mes en formato reducido, ¿vale? Y con 4 M's, ¿vale? Consigo el mes completo, ¿vale? 5 de mayo, ¿vale? Vamos a volver a dejarlo como estaba al principio, muestra el mes en 2 dígitos, ¿vale? Yo puedo utilizar las barras o puedo utilizar guiones, esto, aquí le puedo dar el formato que yo quiera. Fijaos que ahora ya lo tengo con guiones. Como si lo quiero dejar con espacios, no pasa nada. Aquí podéis poner lo que queráis para obtener el formato que necesitéis. Yo aquí tengo el formato YYY, o sea, con 4 Y para mostrarme el año, formato vamos a llamar largo, pero también podría mostrarlo en formato corto. O sea, con 2 Y me mostraría el 21, que se correspondería al año 21, ¿vale? Con todo esto yo puedo jugar y acabar obteniendo el formato que yo quiero. Pero recordad, ¿vale? Esta formulita, ¿vale? Que es la que me va a permitir hacer este juego, ¿sí? Vale, más cosas. A partir de una fecha, aquí lo que hago es coger la fecha de la galería 2, ¿vale? Este 4 de julio del 1996, ¿vale? Y la meto en esta label, en esta etiqueta, ¿vale? Igual que hacíamos arriba, ¿vale? Y aquí lo que estoy haciendo es sumándole a esta fecha, a la fecha que obtengo de la galería, 20 años. Por tanto, si aquí teníamos el 4 de julio de 1996, si le sumo 20 años,
me voy al 4 de julio del 2006, ¿vale? 2016, perdón, ¿vale? Del 4 de julio de 1996, sumándole 20 años, ¿vale? Yo obtengo el 4 de julio del 2016. Bien, por tanto, date add, ¿vale? Es una manera de poder sumar días, meses, años a una fecha en concreto. La función requiere primero la fecha, luego el número de días, años, meses que quiero sumar y qué quiero sumar. En este caso he hecho years, pero yo podría haber sumado meses, ¿vale? ¿Vale? Si yo sumo meses, ¿vale? Aquí del 4 de julio más 20 meses me voy al 4 de marzo del 98, ¿vale? Es lo que queramos sumar. Si quiero sumar días, pues cambiaría month por days, ¿vale? Del 4 de julio me paso al 24 de julio, ¿vale? Por tanto, una función importante para poder sumar días a una fecha que tengamos, ¿vale? ¿De qué manera yo puedo obtener el mes de una fecha en concreto? Quien dice el mes dice el año, el día, lo que yo quiera. Mirad, fijaros que aquí estamos en 24 de julio, el mes es julio, por tanto es el mes 7. ¿Cómo obtengo este 7? Pues con la función month. Month, de la fecha que yo le diga, me va a dar el número de mes correspondiente, ¿vale? Si yo en lugar de month usara year, me diría pues en 1996 porque es el año que corresponde a la fecha que tengo seleccionada, ¿vale? Y si utilizara day, pues me daría el day, el 4, ¿vale? Bien, otra cosa que podemos hacer con funciones de Power Apps, trabajando con fechas, es utilizar el week, week number para obtener el número de la semana de la fecha que queramos, ¿vale? Esta fecha de 4 de julio de 1996 correspondería a la semana 27 del año, ¿vale? Otra función más. ¿Qué más cosas podemos hacer con las fechas? Mirad, aquí estoy y para poner ejemplos de diferentes orígenes de datos. Aquí vamos a pasarnos ahora a esta tercera galería que recoge datos de un SharePoint. Pero simplemente lo he hecho para que veáis que el origen de datos es lo que menos importa, porque al final me devuelve una fecha con la que yo puedo trabajar de la misma forma en los tres ejemplos que veis aquí, ¿vale? Aquí estoy utilizando la fecha en la que se ha creado este registro. Es un formato fecha normal y con esta función de datediff yo puedo obtener, importantísimo, la diferencia entre dos fechas. En este caso estoy sacando la diferencia entre la fecha de este registro, la del 5 de marzo del 2021, y la fecha de hoy, today, ¿vale? Por tanto, me dice que son 394 días. Es decir, ¿cuántos días han pasado desde esta fecha a la fecha de hoy? 394 días. Bien, os decía antes que os enseñaré una página que encuentro muy interesante, puesto que a nivel de fechas en Power Apps define todas y cada una de las funciones, muchas de las que os he enseñado ahora y otras más, ¿vale? Con ejemplos, ¿vale? Para que podáis utilizar las que más os interese en cada momento. Es una página de Matthew Devaney y aquí os muestra todas las funciones, primero, para saber el día y la hora actual, que las hemos visto, today y now, ¿vale? Para convertir las fechas, ¿no? Funciones para convertir fechas, el date, el time, el date time value, el text, que lo hemos visto, ¿vale? Luego, fechas que permiten manipular, perdón, funciones que permiten manipular las fechas, como dateadd para añadir días o años o meses que hemos visto o para obtener la diferencia, ¿vale?
Y luego las funciones que me permiten obtener parte de esa fecha, como por ejemplo pues el year, el month, ¿vale? También hemos visto. Hay funciones también lógicas para aplicar a las fechas, como por ejemplo isToday, isToday entre paréntesis y una fecha, me dice si la fecha que hemos puesto es el día de hoy o no. Es una función que me devuelve verdadera si es el día actual o no, ¿vale? Luego la de calendar o clock, ¿vale? Que es muy parecida a la calendar, pero con horas, ¿vale? Que me permite obtener una tabla de meses, de días, etcétera, que también hemos visto en los ejemplos. Luego, cada una de estas funciones que veis aquí, luego vienen aquí más detalladas y explicadas con ejemplos. Por lo tanto, una página bastante útil si estáis trabajando con fechas. Bien, hasta aquí el video tutorial de hoy. Espero haber dado respuesta a algunas de las preguntas que me hacíais en los comentarios del canal de YouTube y nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.